este jueves, teniendo una reunión que tenemos, aquellos que estamos sirviendo en Semilla, platicaba acerca de la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo y de estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Es algo increíble, algo realmente que me sorprende esto del Espíritu Santo. Y ahora que hemos estado estudiándolo, me sorprende aún más. Si el Espíritu Santo no estuviera en medio de la iglesia, ¿sabes qué? No sería otra cosa más que un club social o una organización de servicios simplemente, ¿no? Nos reuniríamos para socializar, ¿no? Y conocernos más y listo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en eso, en un club social en el que, tengo mis amigos ahí y hago mi círculo de amistad ahí y salgo a comer con algunos amigos de ahí y listo. Pero si el Espíritu Santo se le da el lugar propio en la iglesia, el cuerpo de Cristo viene a ser una fuerza, escúchame bien, una fuerza dinámica de cambio en un mundo enfermo y moribundo. Yo sé que tú y yo nos damos cuenta que nuestro mundo está muriéndose y está enfermo. Es increíble la cantidad el día de hoy, la cantidad de noticias y de información que recibimos que va totalmente contraria aún a nuestros principios como humanos. Y es increíble. El día, hace unas semanas, estaba viendo un comercial y muy parecido a lo que hablamos en algún momento cuando hablamos acerca del rapto. ¿Se acuerdan que yo les describí un video que está en internet, donde un hombre está columpiando a su hija y de repente su hija desaparece? Parecía que estaba viendo un comercial así, parecía que estaba viendo la misma escena. Estaba una chica columpiando a una niña, ¿no? Y de repente el columpio regresa vacío. Y yo puse atención al comercial y dije, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que sea un comercial que hable acerca de esto, ¿no? Y no era acerca de esto, sino que la mujer, el comercial decía, los hijos son una bendición cuando tú los quieres tener. La pastilla del siguiente día te evita tu embarazo, ¿no? Y fue así como, ¿qué? Caminé hacia la cocina y estaba con mis hijas dándoles de cenar y ver sus manitas agarrando su sándwich de huevito, ¿no? Que cada noche me dice mi hija, quiero mi sándwich de huevito, y agarra sus manitas, ¿no? Y come ese sándwich. Y yo digo, no puede ser. Y la otra, ¿no? Con una sonrisa así, ¿no? Mi hija, la pequeña, tiene una sonrisa de oreja a oreja y de repente en la noche, cuando ya tienes sueño, tú conoces a los niños, cuando ya tienes sueño empiezan así, todo exagerado, ¿no? Entonces mi hija la volteo a ver y me hace una sonrisa, papá, ¿no? Yo dije, no puede ser que el mundo el día de hoy vea a un niño como un estorbo, ¿no? Y lo puedes tener cuando tú quieras tenerlo, ¿no? Y luego pensar en cómo Dios nos creó, ¿no? Y nos dio la capacidad de reproducirnos, y aún lo que nos pidió fue multiplícate y pobla la tierra, llena toda la tierra. Y el día de hoy estemos como que decidiendo si sí o si no, con una pastilla o con el aborto. Y yo digo, no puede ser, cómo ha estado distorsionado. El día de hoy vivimos en un mundo enfermo y moribundo. Y la iglesia sin el Espíritu Santo solo se convierte en un club social en el que podemos convivir y nada más. Pero si el Espíritu Santo tiene lugar propio en la iglesia, se vuelve una fuerza que puede impactar ese mundo y puede traer una transformación, simplemente por tener el Espíritu Santo en el lugar correcto. Ahora, ¿te imaginas que nosotros como creyentes tengamos al Espíritu Santo en el lugar correcto? Es algo increíble. También tú como persona puedes ser un testigo fiel de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y poder impactar a las personas que están a tu alrededor. Es increíble el legado que nosotros podemos dejar cuando venimos a Cristo y cuando le entregamos nuestra vida y cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Es increíble el impacto que puede tener tu vida en la vida de otras personas. El día de hoy vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en el creyente, en nosotros, en cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Hemos estado hablando acerca de esto y quizás en algunos momentos pareciera que suena repetitivo. Ahorita le platicaba a alguien, es que parece que de repente soy muy repetitivo y dice, ¿sabes qué? Es necesario,
poder hablar de esto y que nos pueda quedar bastante claro. Y creo que sí, creo que este estudio del Espíritu Santo, yo quiero continuarlo en mi estudio personal, ¿no? Y poder entender claramente qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Los discípulos tenían una relación, y hemos hablado de esto, personal con Jesús, pero una relación basada en los 5 sentidos, porque lo veían, porque lo tocaban, porque lo olían, ¿no? Porque lo escuchaban. Tenían una relación a través de los sentidos con Jesucristo. Pero cuando se va y manda a su Espíritu Santo, su relación cambia. Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, voy a estar yendo y viniendo en algunos versículos. Acompáñame y para ver cada uno de estos versículos, pero en la pantalla también van a estar cada uno de estos versículos. Primera de Juan 1:1 dice Juan, el discípulo amado de Jesús, así: lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, ¿quiénes? Nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Juan nos deja muy claro que el verbo se hizo carne, por lo tanto está hablando de Jesús. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Mira lo que dice el verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los discípulos vieron, escucharon, tocaron, palparon al verbo de vida, a Jesucristo mismo. Pero ahora que Jesucristo es glorificado y parte hacia donde está el Padre, a la diestra del Padre, en el trono de Dios, los discípulos comienzan a tener una relación, pero a través del Espíritu Santo. Y ya no es a través de los sentidos, ya no es a través de lo que puedo ver o lo que puedo tocar o lo que puedo escuchar, sino es a través del Espíritu de Dios. Una relación totalmente distinta, una relación que requiere de un nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento no puedes tener una relación con el Espíritu Santo. Un amigo esta semana fue a la oficina y me decía: estoy muy interesado acerca del Espíritu Santo. Y es esto muy interesante. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de saber acerca del Espíritu Santo, de tener todo el conocimiento acerca del Espíritu Santo, sino se trata de tener una relación con el Espíritu Santo. Como la semana pasada hablamos de lo que hace el Espíritu Santo en un creyente y nos dedicamos 40 minutos revisando pasajes en la Biblia acerca de cómo el Espíritu Santo toca el corazón de cada persona y cómo trae esta convicción de pecado y convence de pecado, de juicio y de justicia y demás. Pero al final dijimos, esto es una explicación, pero cada uno de nosotros tenemos que vivirlo. No podemos, por ejemplo, una persona que estudia insectos solamente puede estudiar los insectos, pero no puede conocer los insectos porque no está en la perspectiva de un insecto y no es él un insecto. Lo único que puede hacer es estudiarlo. Así muchas personas que no han nacido de nuevo pueden estudiar acerca del Espíritu Santo, pero eso es muy distinto a tener una relación con el Espíritu Santo, una relación que requiere de un nuevo nacimiento. Y voy a leer de nuevo en Juan 3 acerca de esto, aunque suene repetitivo, pero quiero que quede muy claro. Juan 3, versículo 5 dice: Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y mira lo que le dice Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Eso es interesante. Puedes ser un maestro aún de la palabra. Puedes estar en una iglesia y estar enseñando día a día. Puedes estar enseñando domingo a domingo la palabra. Pero si no tienes una relación con el Espíritu Santo, tu vida está nada más desde afuera. Tu vida nada más está en un sentido de inteligencia y de sabiduría humana simplemente. Es tu relación a través de lo que puedes ver, lo que puedes palpar y lo que puedes escuchar.
Pero si tienes una relación con el Espíritu Santo, toma un sentido totalmente distinto. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 14. Dice así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos ponen este versículo en el cielo, pero yo creo que la eternidad comienza cuando tú confiaste en Jesucristo. Y por lo tanto, desde ese momento, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha traído a tu corazón. Yo no sé si te ha pasado eso. A mí me ha pasado. He podido ver cosas que antes no había visto. He podido escuchar cosas que antes ni quería escuchar. Es más, han subido a mi corazón cosas que me hacen llorar y que y que antes hubiera sido ridículo que estuviera llorando, ¿no? Es increíble. Esto sucede en el creyente, creo yo, desde el momento en el que rinde su vida a Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, estas cosas, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ¿quién? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es algo increíble. O sea, son esos momentos cuando tú estás en la palabra una mañana y de repente lees un pasaje y te atraviesa el corazón y dices, no puede ser, y te sueltas llorando y dices, Señor, no puede ser, gracias por ese momento. O son esos momentos en el que, por ejemplo, en algún momento yo estaba durmiendo a mis hijas y acabábamos de pasar a Valentina al otro cuarto, a la otra recámara. Ya la sacamos de nuestra recámara, la pusimos en la otra recámara y estaba yo ahí, era noche ya. Mi hija se había despertado y estaba yo arrullándola, ¿no? Y estaba yo ahí arrullándola y de repente empecé a orar y decirle, Señor, gracias, gracias por ser tan bueno. Gracias porque mira esto, Señor, me has dado tantas cosas. Y fue un momento en el que Dios me tocó y me puse a llorar en ese momento. Yo dije, no puede ser. ¿Sabes qué? Dios me reveló a través de su Espíritu que está en mí cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Lo espiritual a lo espiritual, lo que enseña el Espíritu. Es como cuando un domingo vienes a la iglesia y escuchas la enseñanza y de repente atraviesa tu corazón y dices, no puede ser. ¿Sabes qué es eso? El Espíritu. No es la persona. No es la persona que explica muy bien. No es así. Es el Espíritu Santo que ha tocado tu corazón. ¿Por qué? Porque sé que es eso. Porque no todos los que están aquí llegan conmigo y me dicen eso. Llega una persona y me dice, me sucedió esto en la semana, y la palabra realmente no la escuchó. ¿Sí te das cuenta? No es cuestión de que una persona lo explique bien, sino es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te enseña. Mira lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí hace un contraste muy grande entre el hombre espiritual y el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor, aquel que no ha nacido de nuevo. Y aquel que no nace de nuevo, las cosas del Espíritu son locura. Son una cosa extraña, así de, eso es locura. Y es más, no las pueden entender. ¿Por qué no las pueden entender? Porque se han de discernir, dice aquí, espiritualmente. ¿Qué sucede? ¿Cómo? Sí, yo antes leía mi Biblia. Mis papás me regalaron una Biblia y yo recuerdo que la leía de chavo. No entendía nada. Es más, yo hacía el compromiso de leerla y decir, bueno, la voy a leer, ¿no? Pues es la Biblia, ¿no? A los 2 días dejaba de leerlo porque no entendía absolutamente nada. El día de hoy leo la palabra y entiendo y digo, no puede ser. ¿Qué sucedió o qué ha pasado?
Antes ir a la iglesia era aburridísimo. Te dormías, ¿no? Agarrabas tu taza de café y te echabas la taza de café para poder mantenerte más o menos despierto, porque era aburrido. Pero después de nacer de nuevo, de repente las palabras suenan tan claras en tu oído y llegan tan directas a tu corazón. ¿Qué sucedió? Naciste de nuevo. Mira lo que dicen los siguientes versículos. En cambio, versículo 15, Primera de Corintios, capítulo 2, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esto quiere decir discierne todas las cosas. Pero él no es discernido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mira lo que continúa diciendo. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente del Señor. ¿Sabes cuál es el cambio? Cuando naces de nuevo, el autor de esto está en tu corazón. Es increíble. El autor de la vida y el autor de la Biblia está en tu corazón. Qué increíble. Antes no lo entendías porque el autor de la vida no estaba en tu corazón. Pero ahora que está en tu vida y ahora tienes la mente del Señor, cuando lo lees te impacta y dices no puede ser, porque lo espiritual es en lo espiritual. Eso solamente lo enseña el Espíritu Santo. Antes era una locura, antes era algo extraño, antes era algo que no querías ni siquiera acercarte. Pero ahora que puedes entenderlo y discernirlo espiritualmente es algo increíble. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo. Tenemos un consolador. Si a lo mejor has pasado un tiempo en Semilla o a lo mejor has pasado un tiempo en la iglesia, a lo mejor naciste y naciste en una cuna cristiana, bebiste leche cristiana y te contaron cuentos cristianos y comías Gerbers cristianos, ¿no? Pero de repente lees la palabra y no sucede nada. A lo mejor es un buen momento para pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo en ti. A lo mejor no ha sucedido ese momento. Vamos a hablar en unas semanas más adelante, quizás la próxima semana, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Sin duda es algo que tiene que suceder en tu vida y vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en los creyentes? Nos enseña, nos dirige y forma su imagen, la imagen de Cristo en mí. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te rogamos que el día de hoy, Señor, tú hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Que, Señor, tú puedas hablarnos claramente, Señor. Si es el momento, Señor, de que a alguno de nosotros tú te reveles espiritualmente, hazlo, Señor. Te lo rogamos, Señor. Primero convence de pecado, de juicio, de justicia. Y, Señor, podamos discernir todas las cosas y no sigan sonando como locura para nosotros. Y no siga sucediendo que no entendemos absolutamente nada, sino que a través de tu Espíritu Santo puedas enseñarnos, dirigirnos y formar la imagen de Cristo en nuestra vida, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Señor, sabemos que sin tu Espíritu estas palabras son solamente palabras, pero con tu Espíritu, Señor, toma un sentido totalmente distinto. Eres tú mismo, tu aliento, Señor, en nosotros, dándonos vida, Señor. Y yo te ruego que el día de hoy tú nos transformes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Juan, capítulo 14. Juan 14, 17. Juan 14, versículo 17. Dice Jesús: yo me iré, pero rogaré al Padre que les envíe y que les dé y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra vez. Nosotros tenemos la mente de Cristo y cuando el Espíritu Santo dice está con nosotros, mora con nosotros y está en nosotros, podemos entender las cosas espirituales y entonces el Espíritu Santo puede enseñarnos. Mira lo que dice Juan 14, verso 26 más abajo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu de verdad, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y os recordará ¿cuántas? Todo lo que yo os he dicho. Para los
discípulos, muchas cosas aún estaban veladas, no las entendían. Jesús llegaba con los discípulos y les hablaba acerca de cómo el Mesías, el Hijo del Hombre, Él mismo iba a padecer, ser crucificado y resucitar al tercer día. Y los discípulos decían: ¿quién sabe a qué se refiere con eso de resucitar al tercer día? No entendían realmente el Espíritu Santo es necesario para enseñarnos. Juan 16, versículo 13 dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué hará? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. La palabra guiar es la misma palabra enseñar y significa ir adelante en el camino. El Espíritu Santo nos guía, pero nos enseña. El Espíritu nos enseña todas las cosas. Lo vimos en el versículo 26 del capítulo 14. Nos enseña todas las cosas. En este versículo nos dice que nos enseña toda la verdad. Nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque habla lo que oye. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es Cristo, es Dios el Padre. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Por lo tanto, lo que Él oye, Él habla, y por eso nos enseña todas las cosas y nos enseña a toda la verdad. Ahora, lo más increíble es que esto es para mí. Dice ahí que Él os enseñará todas las cosas. ¿Eso es solamente para los discípulos o es para mí también? Creo que es para mí también. Y creo que es para ti también. Es una promesa que Él ha hecho. Él te enseñará todas las cosas. Ya lo había dicho con anterioridad Dios en el Antiguo Testamento, Isaías 59, versículo 21, te lo voy a leer, dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y por cuánto tiempo y para siempre. Él nos enseñará todas las cosas. Aún Juan en su carta se atreve a decir estas cosas. Digo que se atreve porque de repente suena fuerte y de repente a lo mejor al leer este versículo dirás: pues ya me voy a mi casa mejor, ¿no? Pero mira lo que dice este versículo, primera de Juan 2, versículo 27. Dice ahí: pero la unción que vosotros recibisteis de Él. La palabra unción es traducida, aún en otras versiones, en la Dios habla hoy, es traducida como Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo. Así es que, pero el Espíritu Santo que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tienes, ¿qué cosa? Necesidad de que nadie que te enseñe. Increíble. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma, esto es, así como el Espíritu Santo, dice, os enseña, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y es verdadera. Y dice, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo enseña todas las cosas. Aún no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Es algo increíble. En la ciudad tenemos tantos recursos y tantos libros para poder estudiar. Un ministro en la ciudad puede tener tantos recursos, muchos recursos para poder estudiar un pasaje. Y le dedicamos tiempo y nos ponemos a estudiar en la palabra y pasamos horas estudiando la palabra. Un amigo me dijo: ¿sabes qué? Pasa tiempo y pasa tiempo en oración y en lágrimas delante de la palabra de Dios, estudiando. Y yo dije: wow. O sea, mientras esté estudiando, ora y que impacte tu vida. Y nos pasamos mucho tiempo aquí en la palabra. Pero hay personas, hay otros ministros que están en la sierra y que muchos de ellos ni siquiera son pastores de congregaciones y ni siquiera tienen una Biblia completa, tienen el Nuevo Testamento. Yo he escuchado de personas que han llegado a estos lugares misioneros y que el pastor de esa congregación le dice: oye, ¿me podrás dejar tu Biblia? Y dice uno: qué atrevido, ¿no? Le pidió la Biblia. Es que lo único que tengo es el Nuevo Testamento. Y ves la iglesia y la iglesia está creciendo. Y no tiene ningún otro recurso, no tiene internet, no tiene comentarios, no tiene nada. ¿Qué es? El Espíritu Santo enseña todas las cosas. No tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Ahora, la iglesia es fundada por Dios y Dios ha puesto maestros, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, los cuales los pone Dios y los establece Dios a través de su Espíritu Santo
para traer crecimiento a la iglesia. Eso no quiere decir, bueno, pues ya me voy a mi casa y listo, ¿no? La palabra de Dios misma dice, no dejes de congregarte. Y eso es hermoso, que juntos podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Pero la realidad es una: no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo está en ti, ¿no? Qué increíble, qué pérdida de tiempo hemos pasado veces, ¿no? Pensando y llegando con el pastor y decirle, pastor, es que me tienes que decir, es que esto y esto y esto. Y de repente te das cuenta, es que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y muchas veces, y creo que se han dado cuenta algunos, mi primera pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? Y entonces es así como que no le he preguntado realmente. Pregúntale. Dios está en ti y Dios quiere hablarte a ti. Y muchas veces a las personas que vienen, no, por eso no dejes de acercarte a mí. Muchas veces las personas que se acercan conmigo les digo, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás estudiando la palabra todos los días? Porque ahí es donde Dios quiere hablarte. No tienes necesidad de que nadie te enseñe nada. El Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Para los discípulos les recuerda cosas. Para mí me recuerda muchas cosas. En Juan capítulo 14, 26 lo dice ahí. Dice que Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y sucedió así con los discípulos. Juan 2:22, cuando Jesús habló acerca de destruir este templo y reedificarlo en 3 días, hablando de la resurrección. Juan 22:22 dice así: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Se les había olvidado. ¿Quién les recordó? El Espíritu Santo. Y dice, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aún Juan 12 versículo 16 lo dice así: estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, esto es, cuando el Espíritu Santo descendió y habitó en cada uno de ellos, dice, cuando fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Y de que se las había hecho. Increíble, ¿no? O sea, el Espíritu Santo les recordó. Aún Jesús le dice, no te preocupes, ¿qué vas a decir cuando estés delante de autoridades, ¿no? Y en los concilios y en las sinagogas cuando seas juzgado? Porque ¿quién le recordará todas las cosas? El Espíritu Santo te recordará y te dirá qué decir en ese momento. Yo no sé si te ha pasado, pero quizás le estás compartiendo a alguien y has estado permaneciendo en el Señor y de repente te llegan versículos así a tu corazón y empiezas a decirle, ¿sabes qué? Eso es el Espíritu Santo que te está recordando cosas que ya te había enseñado en el pasado y que en ese momento eran importantes que tú se las dijeras a la persona que está delante de ti. Os recordará todo lo que os he dicho. Y el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. No da testimonio de sí mismo, da testimonio de Jesús. Juan 15, 26 dice ahí: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aún ahí mismo en Juan 16, el versículo siguiente del que hemos estado viendo, el verso 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Los discípulos tenían que pasar de una relación con Jesús, de lo que veo, lo que siento, lo que palpo, lo que escucho, a una relación a través del Espíritu Santo, Él trayendo discernimiento espiritual a sus vidas. Lo mismo que trae el día de hoy a nuestra vida, discernimiento espiritual a través de su Espíritu Santo. Él nos enseña todas las cosas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el creyente? Nos dirige. Ahí mismo en ese versículo nos lo dice. Él os guiará a toda la verdad. Él irá adelante en el camino. Él os guiará. Es increíble. Da una leída a Hechos, si puedes, durante la semana. Y si tienes un tiempo en la mañana, o a lo mejor este es un buen momento para comenzar, comienza en Hechos y empieza a leer. Y agarra una pluma. No te dé miedo rayar tu Biblia. Mi Biblia está toda rayada. Creo que para eso es, para poder marcarla y poder poner lo que Dios habla a tu corazón. Si te la acabas, pues agarras otra y listo, ¿no? Y con un color o con un marcador, pon en el libro de los Hechos, cada vez que aparezca Espíritu Santo, subráyalo con un marcador fosforescente. Te darás cuenta que el Espíritu Santo estaba activo en la iglesia de una manera extraordinaria.
El Espíritu Santo guiaba a la iglesia y nos guía a nosotros. A ti y a mí nos puede guiar en nuestro caminar diario. En el caminar diario de la iglesia lo hacía. A las personas les hablaba. A Pedro le hablaba el Espíritu Santo. Algo increíble e impresionante. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 13. Hechos 13. Hechos 13, versículo 2. Dice ahí, desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es una manera extraordinaria de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Sin duda yo creo que le habló a una persona y esa persona exteriorizó esto. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo me dice que Pablo y Bernabé tienen que estar separados para la obra a lo que le he llamado. Ahora, ¿fue una profecía así al aire? No. Después de leer todo el libro de los Hechos te das cuenta que ellos fueron separados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que tenían. El Espíritu Santo hablaba a personas directamente y está registrado en el libro de los Hechos. Solamente te voy a dar 2 ejemplos de los muchos que hay. En Hechos capítulo 10, versículo 19, está Pedro en la azotea en Jope. Y él tiene un éxtasis en el momento antes de comer. Y ve un lienzo bajar y ve animales y le dice Dios: Pedro, levántate, mata y come. Y todavía Pedro le dice: no, Señor, yo no comería nada inmundo. Qué increíble, ¿no? Qué precioso. O sea, es Pedro, ¿no? Que ha sido transformado por el Espíritu Santo y todavía le dice a Dios: no. O sea, no tengas miedo de equivocarte, ¿no? Dios te ama y te ama muchísimo y quiere guiarte. Fue terco Pedro y le dijo no. Y luego venía una instrucción del Espíritu Santo y está en el versículo 19 del capítulo 10. Dice así: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Qué sucedió? Dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El Espíritu Santo guiando de una manera extraordinaria. Pero también el Espíritu Santo nos guía a través de cosas bastante sencillas. Ahora, déjame contarte un momento. Cuando yo recibí a Cristo, lo recibí a través de un predicador, bueno, Dios usó a este predicador que se llama Joe Rosas. A lo mejor tú lo conoces, una persona muy carismática y habla, bueno, no carismática, muy divertida. Cuenta bastantes chistes, es muy divertido escucharlo. Me gusta porque al final siempre te engloba y te tira la palabra y dices: wow, te mata, es increíble. Bueno, es el Espíritu Santo usándolo a él, ¿no? Pero yo recibí a Cristo con él y un día hubo una oportunidad de conocerlo. Ya he estado con él en varias ciudades compartiendo la palabra y nos llevamos, tenemos una amistad, ¿no? Y un día estábamos en un restaurante y platicando con él. El día que lo conocí me decía: tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Y me dice: sí, una vez yo sentí, el Espíritu Santo me habló y me levantó de mi cama. Yo sinceramente te voy a decir una cosa. Yo lo vi y dije: ¿no? Pero déjame contarte toda la historia. Y el día de hoy creo que es verdad. El Espíritu Santo le habló y le dijo: levántate y vete al aeropuerto. Y él dijo: pues ok, ¿no? Si tú, Señor, me estás diciendo que me levante y me vaya al aeropuerto, me voy. ¿Y a dónde voy a ir? Vete al aeropuerto. Entonces hizo la maleta y se fue al aeropuerto. Y le dijo: ahora sí, Señor, pues ¿qué aerolínea agarro? ¿No? Pues hay muchas aerolíneas. Y le dijo: esta aerolínea. Y fue y dijo: pero es que no traigo dinero, Señor, y no sé ni a dónde voy. Pues tú fórmate en la fila. Y estaba él formado en la fila. Él me lo estaba contando. Y estaba formado él en la fila. Y de repente dijo: Señor, o sea, voy a hacer el ridículo yo. Cuando llega al mostrador y me pregunten a dónde viaja, y yo le voy a decir: no tengo ni idea, todavía no me dice el Señor, así es que por favor dime. Y entonces llega y está en la última, está ya, le toca pasar, ¿no? Y la persona que está en el mostrador enfrente lo voltea a ver y le dice: ¿usted es Joe Rosa? Y dice: sí. Pues Dios me dijo que viniera y que le pagara un boleto a tal ciudad. Y me lo estaba contando y yo decía:
¿Sabes qué? Yo le creo. Es un hombre de Dios, esa persona. Es un hombre que tiene casas hogar para ex prostitutas en Guadalajara. Y Dios lo usa de una manera increíble. Creo que Dios lo guió. Yo creo que Dios lo guió, eso definitivamente. Pero también Dios guía con cosas bastante simples. A Pablo lo guió a través de una enfermedad. A través de una enfermedad se detuvo en Gálatas, en Galacia, y a los Gálatas les enseñó la palabra. Y dice él que fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Fue una enfermedad. Y yo he vivido cosas así. Ustedes saben, el año pasado sufrí una pancreatitis y fui a dar al hospital. Y yo no entendía por qué estaba pasando esto, de que me dieron una pancreatitis. Yo dije, una pancreatitis a mí no puede ser. Un amigo después de varios días me habló y me dijo, esto es de muerte, pastor. Y yo, oh, sí, claro, es muy peligroso. Fuimos a Cuernavaca a orar por Lenin y ponerlo como pastor dentro de la iglesia de Taxco. Y regresando me empecé a sentir mal y mal. Tuve que parar en Cuernavaca. Me checó el doctor y me decía bien lindo, me decía, es una apendicitis. Yo decía, el apéndice está acá, no acá. Pero no me quería asustar diciéndome que era una pancreatitis. Y me dijo, si te vas, te vas. Y si te quedas, te quedas. Y yo le dije, me voy. O sea, yo allá está mi familia en México, tengo que irme. Agarramos la carretera, llegué directo con el doctor. El doctor me checó y me mandó al hospital inmediatamente. Le hablé a mis papás, estoy en el hospital, tengo una pancreatitis. Movió, creo yo, Dios el corazón de mi papá para venir y visitarme de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque mi papá odia los aviones, no le gustan los aviones. Y la verdad, no le gusta el DF porque tiembla. Él vivió aquí en el DF viajando por el trabajo que tenía y vivió temblores y demás y tiene miedo de los temblores. Se queda en hoteles y en el primer piso por si tiembla salir corriendo. Y es más, si está durante el día en el hotel, mi esposa es testigo de eso, se queda en el lobby todo el tiempo por si tiembla, ¿no? Subirse a un elevador, imposible. Quedarse en mi departamento en el cuarto piso, imposible. Pues Dios lo trajo y fue a dar al hospital cuando yo ya estaba saliendo y yo no entendía qué estaba pasando y se iba a ir al siguiente día y le dije, papá, quédate un par de días más, ¿por qué no te quedas? ¿Qué tienes que hacer allá? Bueno, sí, me quedo 2 días. Nos fuimos a un parque, al Parque Hundido, me senté con mi papá, le abrí la palabra y le abrí mi corazón y le hablé de todo mi testimonio y Dios tocó su corazón. Y cuando fui a Monterrey, yo ya no viajo. Y ya no quiero viajar, quiero estar aquí en Semilla todo el tiempo y ya no estoy viajando. Pero me invitaron a Monterrey y acepté, de esas que te invita un amigo y bueno, ok, voy. Y la verdad también estaba ahí y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Invité a todos mis amigos, a toda mi familia, toda una fila completa y nadie fue. Pero mi papá ahí estaba, porque mi papá está en todos lados a donde yo estoy. Es hermoso, mi papá me ama, yo amo a mi papá. Y estaba toda la fila sola, ¿no? Y estábamos en la alabanza y yo toda estaba, Señor, ¿por qué no vinieron mis amigos? ¿Por qué no vino mi familia? No puede ser. Y de repente mi papá me voltea a ver y me dice, pues mejor uno que nada, ¿no? Y yo me quedé así, no me había dado cuenta. Y estaba hablando de él, o sea, mejor uno que nadie, ¿no? Y yo dije, ok. Cuando estuve predicando, recibió a Cristo. ¿Sabes qué? Yo creo que eso fue el Espíritu Santo guiándome paso a paso, a través de una enfermedad. No lo escuché audiblemente, es tu papá que él tiene. No, yo soy necio y muchas veces no escucho. Y ¿sabes qué? Yo creo que fue el Espíritu Santo guiando cada paso y cada dolor que me dio para caer en el hospital y traer a mi papá y luego llevarme a Monterrey y entonces que mi papá recibiera a Cristo. ¿No es algo increíble? El Espíritu Santo nos dirige a través de cosas muy simples y a través aún de errores nuestros, de un error de navegación. Vas en el carro y volteas y de repente te topas con una persona y le compartes y recibe a Cristo y la traes a Semilla y dices, eso fue el Espíritu Santo. No fue porque tú te equivocaste. No, fue un error tuyo, pero no un error del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad y nos dirige paso a paso. Deja que el Espíritu Santo sea activo en tu vida y tome una parte activa en tu vida espiritual. Deja que el Espíritu Santo te hable. En las mañanas cuando tengas tu devocional, pídele al Señor, ¿qué hago hoy, Señor? O sea, mi agenda está libre para ti, ¿no? Y dime qué es lo que tengo que hacer. Sabes que Dios te va a dirigir paso a paso. Te va a dar palabras en tu devocional que durante el día de repente te vas a topar con una persona y esa palabra no era para ti, era para él. Y eso es el Espíritu Santo, dirigiéndote y enseñándote. Por último, vamos a hacer una parte.
El Espíritu Santo forma la imagen de Cristo en mí. Fuimos creados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. En Génesis 1, en Génesis 2, cuando se habla de la creación del hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es la Trinidad hablando. Somos formados a su imagen. Pero el pecado distorsionó todo y trajo la muerte al hombre. Hemos hablado de esto ya en otras ocasiones. Adán estaba destinado para vivir eternamente con Dios, pero su desobediencia y el pecado trajo la muerte a su vida, y entonces murió alrededor de los 900 años. Pero nosotros estábamos destinados para vivir eternamente. Estábamos hechos a la imagen de Dios. El pecado trae distorsión de esa imagen, pero Jesús es la imagen de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice así al final: nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el versículo 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Romanos 8, versículo 29 nos dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, muchos de nosotros luchamos para poder parecernos a Cristo. Y lees en la palabra y ves a Cristo obrando de cierta manera y tú dices: no puedo. Y estoy en esta lucha de poder parecerme más a Cristo, porque sé que eso es lo que Dios quiere, pero no puedo. Entonces, ¿qué? Pues mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que forma la imagen en ti. Déjalo actuar, deja que Él haga su obra en ti y forme la imagen de Cristo en ti. Tú solo no puedes, no lo vas a lograr. En tus fuerzas no se puede. Tú solo no puedes, pero el Espíritu Santo lo puede hacer en ti. Es lo que Dios ha hecho. O sea, un hombre que hablaba bastante mal. De eso es como yo en el pasado, lépero totalmente, hablaba una cantidad de groserías impresionante. Y en esta historia este hombre era así, ¿no? Y de repente recibe a Cristo y pasan meses y está cortando el césped y de repente se golpea de una manera horrible, ¿no? Se golpea y grita, ¿no? Y de repente se da cuenta y va corriendo a la casa, ¿no? Y le dice a su esposa: me golpeé, ¿cómo estás? No importa cómo estoy, no dije nada, no dije ninguna mala palabra, no dije ninguna grosería. Y dice a su esposa: llevas 3 meses sin decir una grosería. Y es el Espíritu Santo el que puede transformarte. En el momento en que no siquiera te des cuenta, de repente tienes compasión y tienes amor por las demás personas. Y no fue algo que tú tuvieras que hacer, es que tengo que amarlo. No, el Espíritu Santo lo hizo en ti. Es una transformación que el Espíritu Santo hace. Deja que esté activo el Espíritu Santo en tu vida para poder ser transformado a su imagen. Su promesa es esa: que Él nos transformará de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Pero hay algo en mí que tengo que hacer. Yo tengo algo que hacer. Pues creo que sí, ahí mismo lo dice. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es esto de como en un espejo la gloria del Señor? Yo creo que es la palabra de Dios. ¿De qué forma puedo conocer la gloria de Dios? Aquí mismo me dice que la gloria de Dios es Jesucristo. Él es el que en el que habita toda la plenitud de la deidad. Y por lo tanto, ¿cómo lo conozco? Jesús dijo: escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pegarme a la palabra. Una vez más llegamos a la misma conclusión. Qué increíble, ¿no?
O sea, Dios quiere tener esa relación contigo y te quiere hablar. ¿Y cómo lo voy a escuchar? A través de su palabra. Colosenses 3:16 dice que more en abundancia la palabra de Cristo en tu corazón. No de repente, no un versículo, sino que more en abundancia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pegarte a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creo, Romanos 12:2. Por tanto, dice, así que hermanos, por la misericordia de Dios, entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? Renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo una y otra vez les digo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Bueno, en este momento no parece así. Bueno, ¿quieres comprobarlo? Entonces entrégale tu vida y ríndete completamente a Él. Muere a ti mismo. Entrégale tu vida y ríndete como un sacrificio vivo. No te conformes a este siglo. No pienses como todo el mundo puede pensar, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y entonces vas a probar y gustar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tienes que tomar una decisión. Gálatas capítulo 5 nos narra acerca de esta pelea entre lo espiritual y la carne. Y volvemos otra vez al mismo punto. Tienes que tomar una decisión. Gálatas 5, 16 y 17 dice, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y dice, estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres hacer. Pero mira lo que dice el versículo 24 y 25 del Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Qué increíble. O sea, si el día de hoy vives por el Espíritu Santo, te naciste de nuevo, fuiste regenerado por el Espíritu Santo, deja que renueve tu entendimiento mientras te pegas a la palabra de Dios. Y si vives en el Espíritu, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, ríndete. Así lo escribió en esta misma carta Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es increíble. Ven a crucificar tus pasiones y tus deseos. Ven y crucifícate. Dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Ahora, tú solo no te puedes crucificar. O sea, vas a tirarte en el madero y vas a agarrar, pues quizás con una mano un clavo, ¿no? Y con la otra mano el martillo y vas a golpear. Pero la otra mano, ¿qué? Tienes que venir a Cristo para morir completamente. ¿Qué tienes que hacer? Morir. Romanos 8:13 nos dice así: porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Me encanta esto, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos rindamos a Él, que abunde la palabra de Dios en nuestra vida, que tomemos una decisión de caminar en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida en el día a día. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no puede guiarte en el día a día? Déjame decirte que sí. El Espíritu Santo te puede guiar en el día a día, en la estación que decides poner en tu coche, en los discos que vas a cargar en tu coche. ¿El Espíritu Santo te puede guiar en eso? Sí, te puede guiar en cada una de estas cosas. Mi cambio en mi vida fue después de haber recibido el Espíritu Santo. O sea, yo recibí a Cristo en junio, por abril. En junio Dios me rescató, pero yo seguía ahí a medias, ¿no? Y no le compartía a mis amigos porque ni sabía cómo hacerlo. Y yo creo que porque no había recibido el Espíritu Santo para tener la capacidad de poder ser testigo. Y cuando yo estuve en enero en Monterrey, ya completamente libre, empecé a ir a una iglesia y yo te lo he dicho, iba en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada reunión, y de repente hubo un estudio acerca del Espíritu Santo y yo fui, quería saber acerca del Espíritu Santo y fui. Cada
Cada día, en las noches, a las 8 de la noche, estaba una persona que estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo fui, y una de esas noches yo pasé al frente y recibí el Espíritu Santo y mi vida fue transformada. Fue ahí cuando hubo un cambio en mi vida y empecé a hablar, empecé a decirlo tantas veces mi testimonio a tantos amigos, que el amigo mío que estaba a mi lado me dijo: ya cállate, por Dios, ya fue suficiente a hablar de ese Jesucristo. Yo le dije: nunca me voy a callar, porque transformó mi vida. Pero ¿sabes qué sucedió? Recibí al Espíritu Santo. O sea, fue un momento en el que el Espíritu Santo vino a mi vida y hubo un cambio total en mi vida. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder por el Espíritu Santo cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigos en casa, con los vecinos y luego hasta lo último de la tierra. Eso es lo que necesitamos: recibir el Espíritu Santo y poder ser transformado por el Espíritu Santo. Yo seguía recibiendo a mis amigos en casa, ¿no? Y seguía comprando cerveza, ¿no? Y era cristiano, pero ahí estaban las cervezas y pues bueno, una no es ninguna. Y pues ahí estaba yo participando de todo esto. Y llegó un momento en que leí un versículo y fue, yo creo, definitivamente el Espíritu Santo que me atravesó el corazón con este versículo. Romanos 8, versículo 6. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo leí eso, yo dije: wow, no puede ser. Y les dije: afuera de mi casa. Y fue bien fuerte para mis amigos. Y a uno de ellos, que no me azotó la puerta, el más tranquilo, que se quedó hasta el final después de que yo les dije: ¿sabes qué? No se puede tomar aquí en mi casa. O sea, yo ya no quiero participar de eso. Fue el único que me preguntó y me dijo: ¿cuál es la explicación? O sea, ¿cuál es el rollo? Y le dije: ven. Mira lo que dice Romanos 8:6. Y lo senté y le dije: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo quiero tener vida y paz y no quiero morir. El cuate me dijo: ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No he nacido de nuevo y por lo tanto no entendió nada. Para él era una locura lo que yo estaba haciendo, pero para mí era lo más cuerdo que estaba haciendo en mi vida. Tomar una decisión de ser apartado para Dios. ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios en ese momento? Me estaba separando, me estaba santificando, me estaba consagrando para Él. Es increíble, ¿no te parece? Lo mismo el día de hoy puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. No tengas miedo. Él tiene pensamientos de bien y de bienestar y de paz y de gozo para ti. No tiene pensamientos malos. Él te ama. ¿A dónde crees que te va a dirigir? Te va a dirigir a lo que Él quiere y a su voluntad, y eso va a ser de paz. Porque todas las cosas resultan para bien a los que aman al Señor. Eso es lo que tenemos. O sea, ¿tú crees que Él te va a dirigir a un lugar donde no quieres? O sea, yo pienso el día de hoy, estoy fuera de mi casa, no estoy con mi familia, no estoy con mi mamá, no estoy con mi papá, no estoy con mis hermanas, no tengo a mi tía, no tengo a mi abuela, la bisabuela de mis hijas, ¿no? Y me pongo a pensar en eso y digo: Señor, o sea, me sacaste de Monterrey y me trajiste acá. Y cuando yo llego a Semilla me encuentro que mi hija no tiene una abuela, tiene muchas abuelas. Y no tiene una tía, tiene muchas tías y muchos tíos. Yo me doy cuenta y digo: Señor, qué bueno has sido conmigo. Es increíble que me has regalado una familia que me ama. Una familia increíble. Eso es el Espíritu Santo. Nunca te va a guiar a algo que va a ser dañino para ti. Siempre te va a guiar a algo que es increíble para ti. Dale chance a que te guíe el Espíritu Santo, ¿va? Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Y gracias por hablarnos el día de hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Has depositado tu Espíritu Santo en nosotros. Y te pedimos, Señor, que pueda tomar una parte activa en nuestra vida, Señor. Y no solo eso, Señor. Yo te ruego que aquellos que no han recibido al Espíritu Santo lo puedan recibir, Señor. Y puedan ser llenos de tu Espíritu, Señor. Y que puedan tener esta experiencia contigo, Señor. Y puedan empezar a ver cómo tú obras, Señor. Y cómo tú tocas el corazón de cada persona. Y cómo tú puedes transformar sus vidas. Yo sé que tú lo quieres hacer. Por eso has enviado al Consolador. Por eso has enviado al Espíritu de verdad. Para guiarnos a toda verdad y para enseñarnos todas las cosas. Para poder tener esa relación contigo a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor.
Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Y yo te ruego que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor.